Hola, el tema que vamos a revisar el día de hoy se llama función inversa. La función inversa significa que hay una correspondencia de 1 a 1 entre los valores del dominio y del rango. Es decir, como observas en el diagrama sagital, aquí vemos que a este valor de X le corresponde este de Y, a este de Y y a este otro valor de Y. A eso se le llama correspondencia biunívoca, porque la correspondencia es de 1 a 1. Entonces, si a esta función yo la invierto, como se ve acá, que la estoy invirtiendo, es decir, que ahora la y es la variable independiente y la variable x es la variable dependiente, ¿qué sucede? Pues que al momento que la inviertes sigue siendo una función, porque a cada valor de la variable independiente le corresponde uno de la variable dependiente, tal cual como lo vemos aquí. Entonces decimos que esta función tiene inversa. ¿Ok? Vamos a verlo con un ejemplo más concreto. Aquí tenemos que Mariana le corresponde 18 años, que a Adrián le corresponden 19 años. Tienen una correspondencia biunívoca. Entonces, si volteamos las variables, es decir, que ahora la edad sea la variable independiente y que la persona sea la variable dependiente, pues observamos que la correspondencia sigue siendo de 1 a 1. Es decir, por cada valor de la variable independiente le corresponde un valor de la variable dependiente. Entonces, esto sigue siendo una función. Es decir, que si esta función yo la invierto, sigue siendo una función. Es decir, que la función es invertible. Ahora bien, ¿qué sucede si a este mismo ejemplo agregamos a esta persona, a Javier, que tiene la misma edad que Mariana? Así como tenemos los datos, es una función porque a cada valor de la variable independiente le corresponde un solo valor de la variable dependiente. Pero ¿qué pasa? Si lo invertimos, que ahora resulta que la edad es la variable independiente, pues ya no es función, porque a esta edad le están correspondiendo dos personas, ¿verdad? Ya no se cumple la regla que por cada valor de la variable independiente le corresponde uno de la variable dependiente. Entonces, en esta situación, esta función no tiene inversa, ¿ok? Esta función es función, pero no tiene inversa, ¿ok? Muy bien. En este ejemplo, lo que quiero hacer es ilustrar que aquí tengo una función exponencial, vamos a suponer que es e a la x, y acá tengo a su inversa. Siempre entre la función y su inversa se forma esta línea, que es una línea idéntica. Obviamente si los graficas no se va a formar, pero si tú la trazas, ahí va a estar y te vas a dar cuenta que una función es inversa de la otra y que esta es la línea idéntica, porque la distancia que hay de la exponencial a la línea y de la logarítmica a la línea es la misma. Es decir, esta distancia es igual a esta otra. ¿De acuerdo? Es solamente un ejemplo complementario. Ahora bien, aquí tenemos esta gráfica y vamos a hacerle una prueba de invertibilidad. Es decir, así como está la gráfica, pues vemos que es una parábola y es una función, porque por cada valor de x le corresponde un solo valor de y. Pero vamos a ver si tiene inversa. Si yo trazo una línea horizontal, voy a observar que toca dos puntos. Entonces, eso ya me está diciendo que esa gráfica no tiene inversa. Aquí está la prueba. Esta es la gráfica invertida. Y cuando yo observo la gráfica invertida, ¿de qué me doy cuenta? Pues de que no es una función. ¿Por qué no es una función? Porque por cada valor de x le están correspondiendo dos valores de y, ¿verdad? Uno arriba y uno abajo, uno arriba y uno abajo. ¿Ok? De hecho, si tú te acuerdas, hacíamos el trazo de la línea vertical y si tocaba dos puntos no era función. Bueno, dos o más puntos. Por lo tanto, en este ejemplo podemos concluir que esta función
aunque es una función, no es invertible, es decir, no tiene inversa. Esta, para aclararlo, sí es función, pero no tiene inversa. ¿Ok? Muy bien. Revisemos este otro ejemplo. Vamos a hacerle otra vez la prueba de invertibilidad. Y entonces trazamos la línea horizontal, nos damos cuenta que toca un solo punto, entonces sí tiene inversa. Y aquí está la prueba. La invertimos o la giramos, la volteamos y entonces nos damos cuenta que si trazo la línea vertical va a tocar solamente un punto y sigue siendo una función. Entonces, esta función o esta gráfica, además de que es función, o sea, sí es función y sí tiene inversa. ¿Ok? Muy bien. Continuemos. Ahora vamos a ver esto desde un punto de vista algebraico. Tenemos esa función que dice q de p es igual a la raíz cuadrada de 16 menos 3p a la quinta entre 2. Y esta función representa la demanda de zapatos en función al precio. Obtén la inversa y da la interpretación. Entonces, aquí es muy fácil, es una cosa algebraica, simplemente vas a tener que despejar en este caso a la variable dependiente que es el precio para dejarlo en términos de Q, es decir, para dejar el precio en función a la demanda. Para ello, pues va a ser necesario esta notación, en lugar de escribirlo como Q de P, vamos a escribirlo como Q. ¿Sí? Puede ser mayúscula o minúscula, da igual. Entonces, Q es igual a la raíz de 16 menos 3p a la quinta entre 2. Para despejar va a ser necesario que eleve todo al cuadrado para eliminar el radical. Lo elimino y me queda entonces q cuadrada es igual a 16 menos 3p a la quinta entre 2. Luego ese 2 lo voy a pasar multiplicando y me va a quedar 2q cuadrada es igual a 16 menos 3p a la quinta. Sigo despejando, el 16 está sumando, pasa restando. 2q cuadrada menos 16 es igual a menos 3p a la quinta. Y luego ese menos 3, como está multiplicando, lo paso dividiendo. 2q cuadrada menos 16 entre menos 3. Recuerda que cuando pasas algo multiplicando o dividiendo pasa con todo y signo. Igual a p a la quinta. Y finalmente, para quitar ese exponente, pues voy a tener que hacer la operación inversa, que es la raíz quinta, de tal manera que nos va a quedar p es igual a la raíz quinta de 2q cuadrada menos 16 entre menos 3. Podemos dejarlo así o arreglarlo un poquito. Ahora sí, el precio en función a q va a ser igual a la raíz quinta de, puedo dividir cada término del numerador entre el signo negativo, entonces me va a quedar el 16 positivo y el 2q cuadrada negativo entre 3. Y esta sería la función resultante, es decir, sería la inversa de la función original. ¿Y cuál es la interpretación? Pues que ahora el precio está en función a la demanda. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a revisar finalmente un último ejemplo. Tenemos igual la misma situación, la demanda en función al precio y te piden obtener la inversa. Entonces, como te decía, primero vamos a prescindir de esta notación para no confundirnos. Entonces, Q es igual a 3P entre 2P menos 1. Entonces, vamos a pasar todo ese denominador al otro lado multiplicando. Q por 2p menos 1 igual a 3p. Entonces, como aquí no puedo despejar a la p, va a ser necesario que multiplique a q por cada uno de los términos.
Entonces 2PQ menos Q es igual a 3P. Ahora sí ya logré dejar este término con P solito. Entonces voy a poder juntar los términos que tengan la variable P. Eso va a provocar que este 3P que tengo del lado derecho de la igualdad lo pase al lado izquierdo con signo contrario. Y que esta Q la pase al lado derecho con signo contrario. Entonces acá, para poder ir despejando a la P, voy a tener que sacarla como factor común. Entonces P, factor común de 2Q menos 3, igual a Q. Ya tengo a la P casi solita, ahora la despejo. Entonces P es igual a Q sobre 2Q menos 3. Entonces finalmente P en función a Q es igual a Q entre 2Q menos 3. Y aquí ya tenemos de nueva cuenta a la inversa. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, entonces si tienes alguna duda, pues revisa de nuevo el video y pues a continuación van a venir unos ejercicios para comprobar tu aprendizaje. ¿Ok? Muy bien.